Retomando el capítulo anterior, haré una reflexión acerca de los molinos de viento, acerca del agua en el Cabo de la Vela y les compartiré el susto que tuve en la noche que me quedé sola en la oscuridad. A la mañana siguiente me regalaron un pescado y les compartiré aquí las mochilas que hacen las indígenas guayús de la Guajira colombiana. Finalmente les haré una introducción de los chicos kiters del Cabo de la Vela. Así que no te desconectes hasta el final del video porque tenemos hermosas tomas de kites. Ayer estuve en el parque eólico. A tan solo 15 minutos del Cabo de la Vela se encuentran estos hermosos molinos de viento. Resulta que en Facebook tengo una discusión con un chico porque él me dice que yo no debería hablar de política ni de nada de problemáticas en un blog de turismo. Para mí no es un blog de turismo sino de viajes, ¿no? Porque yo soy viajera, que vivo viajando y me quedo en los lugares suficientemente para enterarme de las problemáticas de cada lugar. Entonces, no sé, yo quiero que ustedes me digan qué piensan realmente, porque quiero algo más amplio y que ustedes me digan qué les parece que yo les esté hablando de las problemáticas, como era por ejemplo en Palomino hablar de que estábamos rodeados de ríos y que no había acueducto, que es la problemática actual de Palomino, que todos están luchando por ella. Bueno, aquí estamos en el Cabo de la Vela y tenemos un parque eólico aquí al lado, pero no hay electricidad. Me contaban que cuando iniciaron el parque eólico prometieron que le iban a poner electricidad a todos estos pueblos cercanos al parque eólico. Entonces eso fue dos promesas, según me acuerdo creo que fue en el 98 y en el 2008 que hicieron dos promesas de ponerle electricidad y hasta pusieron unos cableados, pero al final nunca llegó la electricidad al pueblo. Y el parque eólico produce electricidad que se envía a Medellín y a una empresa privada que hay por acá cerca. Pero los pueblos de acá tienen que trabajar con gasolina, que se ha vuelto carísima desde que la gasolina de Venezuela ya no está llegando, porque una botella, digamos, de 2 litros, como de esas de gaseosa, la venden en 10.000 pesos. Luego hay paneles solares, pero no funcionan muy bien. O sea, aquí en el hotel, por ejemplo, me dicen como que con el panel solar no se alcanzan a cargar los celulares. Entonces que mejor lo cargue cuando conectan la planta de gasolina para que alcance a cargar. Espero que me sigan, me haría muy feliz y espero contarles cómo funcionan las cosas en cada lugar que voy, cómo es la falta de electricidad en el Cabo de la Vela y los hermosos molinos de viento. Ayer compré bueno, lo compró Gaby, pero compramos este botellón de agua. ¿Saben cuánto cuesta? 12.000 pesos. No sé cuánto cuesta en la ciudad, cuéntenme ustedes. Por eso a mí me decían que era mejor traer el agua, porque sé que más o menos esa misma cantidad de agua en bolsa, yo la compré en bolsa en Palomino, 6 litros, me costaba, estos son los mismos 6 litros, 2.000 pesos. Aquí cuesta 12.000. Vine al Cabo de la Vela para pasar 12 días en este hermoso paraíso, tomando fotografías y videos de los kiters en Cabo Kite. Este voluntariado lo encontré con una página llamada Workpackers, donde se pueden encontrar voluntariados alrededor del mundo. Hoy llegué a donde tengo que dormir y está solo, no hay absolutamente nadie alrededor. Entonces estoy completamente sola. Vean, es que no pueden ver nada, pero todo es oscuro porque no hay luz. Toca con la luz de la linterna y no hay absolutamente nadie alrededor y yo estoy en la última cabañita que hay al final. Aquí está mi hamaca, si la ven, y aquí alrededor hay 1, 2, 3, 4 cabañas y no hay nadie alrededor. Wow, esto está muy solo y yo estoy muy lejos. Así que hablé con Ompi, que es una belleza, y me dijo que todo bien, que me pase para allá para la escuela. Sí, porque acá sola me muero del susto. Yo sé que no voy a dormir y voy a estar paranoica toda la noche, con cada ruido que suene. En la mañana me desperté en este hermoso chinchorro.
justo al lado de la escuela de kitesurf para leer un poco y luego comenzar con mi labor, tomar fotografías. Ay, muchas gracias, qué bonito. Tenemos, aquí es la costumbre de los paisanos, siempre regalamos el pescado a la gente. Ay, qué lindo, gracias. No vamos a comprar, vender, nada. Gracias. Aquí medio dormida me levanto y vean, me regalaron un pescado. Me venía a ver si les compraba a los pescadores, pero vean. Bueno, no sé si ya les había mostrado mi casillero, vean, y todo desordenado, pero es amplio. Y quiero contarles que estoy muy contenta porque con las afiliaciones que han hecho a Worldpackers, o sea, lo que me han comprado en Worldpackers, con esa plata voy a poder hacer el curso de kitesurf. Pero ya cuando le des un propósito al dinero dices, pues claro, yo estaba aquí pues para no gastar plata haciendo voluntariado. Toda mi vida he soñado con hacer un curso de kitesurf. Y llegué acá y yo los veía y yo, tan chévere, y me encanta tomarles fotos. Pero pues yo quiero hacer, claro que me da nervios. O sea, la vida le trae a uno lo que uno quiere. Solo es desearlo con todas las ganas. Obviamente hay que moverse. Porque desde la casa, desde la sala de la casa o desde la cama de la casa, pues no pasa nada. Pero pues, si uno sale a buscar, vean lo que sucede. Aquí abajo en la descripción les dejo el link de Worldpackers por si les interesa inscribirse. Es una página para hacer voluntariados, entonces ahí ustedes pueden encontrar el voluntariado que quieran, en el lugar del mundo que quieran, haciendo lo que quieran y con las condiciones que quieran. Yo encontré este súper chévere aquí en este lugar tan maravilloso. Ustedes pueden encontrar este o muchos más. Y aquí nomás hay muchos lugares, muchos. Quiero mostrarles cuando tengo hambre qué como. Así rapidito. Esto es una mantequilla de marañón. Resulta que en Riohacha hay mucho marañón y a Palomino lo llevan muy barato. Sí, pote de mantequilla de marañón por 20 lucas. Qué delicia. ¿Ya vieron los videos de Palomino? Si no lo vieron, vayan y véanlos aquí. Antes de abrir el restaurante, cada día en la mañana, este hombre sale para el mar, recoge agua salada para regar en el piso, con el fin de que la arena no se levante sobre los platos con el ventarrón del Cabo de la Vela. ¿Cuántas veces vas a traer y vuelves? Para saber, tengo que contar cuántos viajes hago. Ah, llevas un montón. Sí, ya está casi listo. Si nosotros hablábamos de que en Palomino el agua era carísima porque costaba el doble que en un estrato 5 de una ciudad, imagínense cuánto cuesta aquí en el desierto, en el Cabo de la Vela. 1000 litros de agua, o sea, en una ciudad cuestan 7.000 pesos, ¿sí? 1000 litros de agua aquí cuestan 50.000 pesos. Por eso toca lavar así, con 2 poncheras de agua y ahorrar lo más que se pueda y bañarse atotumados y reutilizar el agua. Síganme. El Cabo de la Vela es un pequeñito pueblo donde casi todos son familia y aunque no lo sean, todos se colaboran los unos a los otros. Llevar esto. Por ahí estaban los chicos ayudando a sacar la lancha. Todos juntos trabajo en equipo. Bueno, quiero contarles algo que seguro les interesa mucho y es acerca de la seguridad en este lugar. Resulta que acá es súper seguro, aquí nunca pasa nada, aquí nunca se roban nada, aquí, mejor dicho,
el chico me decía cuando llegué a cargar las cosas ahí como, venga, ¿será que puedo, dónde pongo esto para que esté seguro? No se preocupe, que aquí nunca pierde nada, si quiere déjelo aquí adentro, pero aquí nunca se pierde nada. Y, o sea, aquí cuidan muchísimo al turista porque pues saben que la gente vive del turismo. Algunas de las personas que vienen a Cabo Kite traen su propio equipo de kite, otras lo alquilan y otras tomamos clases de kite en la escuela. Bueno, miren, les cuento que hoy llegaron las chicas con todas las mochilas, entonces para mostrarles, para que cuando vengan les compren. Ellos están aquí en toda la puerta del hotel y vean esas mochilas tan lindas. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí les presento a mi amiga, ella misma las hace. Sí. Termina, son una belleza de mochilas. Cualquiera. Tienen un montón. Y aquí están todas las chicas tejiendo para que vean. Yo les voy a pasar aquí los contactos, el teléfono para que le compren. La comunidad Wayuu está ubicada al norte de Colombia, en un extenso desierto llamado La Guajira, entre Colombia y Venezuela. Su idioma tradicional es el Wayuunaiki. Las mujeres y los niños venden artesanías en las playas. Ellas tejen chinchorros, que son esas hamacas gigantes, y estas coloridas mochilas. Estas mochilas cuestan entre 35.000 y 180.000 pesos, por trabajos que tardan entre una semana o varias. Bueno, ella también teje unas mochilas espectaculares. Les voy a pasar los datos de todas. Aquí ustedes pueden pedirles que les manden las mochilas, ellas encuentran la manera de mandárselas a buen precio y cómo las pueden llevar hasta Uribia. Con mucho trabajo, es muy bonito el trabajo, son súper coloridas, entonces también aquí les dejo para que les compren. Vean el tejido como es de largo y de bonito. Su economía es bastante reducida y los precios son muy altos, por los que tienen que tener a todos sus hijos trabajando. La falta de agua y sed son permanentes. Te invito a que compres unas de estas artesanías para que colabores con la economía de la región, de estas mujeres, y disfrutes de una artesanía ancestral, hermosa y colorida. Aquí están los chicos jugando con el celular, conectados mientras yo almuerzo este delicioso almuerzo que me prepararon aquí en el voluntariado. Vean esto. La verdad es que ha estado súper rico. El primer día fue un pescado frito increíble. El segundo día me hicieron un wrap, como supongo que será de chivo, como una carne molida. Demasiado delicioso. Eso fue lo más espectacular del mundo. Y vean dónde estoy tomando el almuerzo. ¿Ah? Me acaba de pasar algo horrible. Ustedes pueden creer que como el internet aquí es tan malo, no había podido mandar las fotos que he tomado. Resulta que ya voy como por el tercer día aquí y no las pasé al disco duro y se me borraron todas las fotos y videos que había tomado con mi cámara. Estoy tratando de recuperarlos, pero todo parece que no los voy a recuperar. Tenía demasiado buenas tomas del kitesurf, de la gente.
algunas tomas de los molinos, tenía otras tomas del atardecer de allá arriba. Y lo peor es que tenía unas fotos y unos videos tan increíbles. Muy triste, menos mal ya había descargado lo del hotel donde estaba trabajando, del Pavo Real en Palomino, o sea que por ese lado estamos bien. Entonces esas se salvaron. Está nueva la tarjeta de memoria. Perdimos, pero vamos a tomar más fotos porque todavía hay muchos chicos por ahí navegando. Inmediatamente me fui al mar a comenzar a tomar fotos y videos de los kiters que estaban allí. Algunos estudiantes, otros profesionales. También estaba Rafael, que es un joven de 26 años que ha viajado por el mundo, que es uno de los que más recorrido tiene en el kitesurf. Sin duda, un gran kiter. Jamaica es uno de los jóvenes que todos señalan como el más prometedor. Jamaica puede entrenar todo el día, 4 horas diarias, y luego va al gimnasio. Es un joven que realmente está dedicado a ser el mejor. En el próximo capítulo comencé mis cursos de kitesurf. Me pintaron la cara como se la pintan los guayús e intercambié fotos en los chinchorros por comida en un restaurante. Además, hice muchísimos amigos. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comenta. Nos vemos en el próximo capítulo.